Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. Un informe de la Procuraduría señaló que las personas secuestradas por las FARC fueron sometidas a prácticas que terminaron en la esclavitud. Tesis que días antes la JEP también había aceptado. Y es que en la fase más aguda del conflicto, las FARC intensificaron los secuestros en varias regiones del país como una alternativa macabra de financiación. Miremos qué fue lo que dijo la Procuraduría. Estas imágenes estremecieron al país cuando se hicieron públicas las prácticas efectuadas por las FARC con los secuestrados. ¿Pero qué hay detrás de esto hoy? Después de la desmovilización, la Procuraduría señala que evidenció un patrón con respecto a los secuestrados, y es que se incurrió en prácticas de esclavitud. La Procuraduría evidenció la compra de secuestrados. El solo hecho de que algunos de los secuestrados fueran retenidos por bandas criminales organizadas de carácter común y ajenas a las FARC, y que hubieran comercializado, que hubieran vendido a estos privados de la libertad. Asimismo, se evidenció que se utilizó a los transportadores y a los campesinos para estas prácticas. Los transportadores eran obligados a llevar mercancías o personas en contra de su voluntad. Y ya en los lugares donde permanecieron privados de la libertad, muchos de los oficios y tareas tenían que ver con las obligaciones de hacer, como por ejemplo, excavar huecos con diferentes fosas, con diferentes propósitos. A los campesinos a quisieran generar algún tipo de cultivos como castigo o simplemente como una obligación o impuesto. Así resumió la Procuraduría lo que hizo las FARC. Las conductas están reflejando una cosificación, un sometimiento de las personas. Y el nombre que hoy en día, de todas maneras, el derecho penal internacional admite en términos de sometimiento, de esclavitud o de trata. La Procuraduría señaló que documentó 70 casos de esclavitud y señaló que más allá de aceptar o no el término, las FARC debe valorar si los hechos existieron o no para reparar a las víctimas. Mientras tanto, familiares de secuestrados y exsecuestrados también respaldaron los señalamientos que hizo la Procuraduría frente a este delito. Para ellos, las FARC sí esclavizaron y torturaron a las personas que tuvieron en cautiverio. El general Luis Mendieta asegura que muchos de los secuestrados fueron sometidos a tratos inhumanos que encajan claramente en la esclavitud. Por supuesto que considero que nos esclavizaron cometiendo este crimen de lesa humanidad, porque fuimos encerrados en jaulas donde habían alambres de púas, había mallas, donde estábamos sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, a las torturas que ocasionaron cuando teníamos que cargar pesados morrales en ese transitar por la selva. También cuando nos obligaron bajo amenazas con los fusiles apuntándonos a que hiciéramos trincheras donde ellos se ocultaban cuando habían bombardeos, cuando fuimos obligados a cavar huecos de basura. Los padres de Helmut Angulo fueron secuestrados y asesinados en cautiverio por las FARC. Hoy advierte que el trato que recibieron fue de esclavos. En el caso de mi padre, a él lo usaban para hacer talabartería. Él ayudaba a los talabarteros de las FARC a hacer las cartucheras y cosas de cuero. Entonces, claro que esclavizaron. Es más, la esclavitud es el menor delito que hicieron ellos. Luis Eladio Pérez estuvo en poder de las FARC más de 7 años. Doctor Pérez, ¿usted se sintió tratado por las FARC como esclavo? Por supuesto que sí. Empezando por el hecho mismo del secuestro. Ya de por sí eso es una forma de esclavitud que se agravaba con hechos tan visibles como habernos mantenido encadenados, por lo menos en mi caso casi 6 años, amarrado a los árboles. ¿Qué más esclavitud que estar encadenado y amarrado como un animal? Para algunos exsecuestrados, la actitud que están asumiendo exintegrantes del secretariado de las FARC al negar la esclavitud a la que fueron sometidas muchas personas es una actitud cínica y de irrespeto para las víctimas. Luego de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, se han venido conociendo duros testimonios de las víctimas, de familiares de dichas víctimas y en algunos casos también de los propios victimarios. Tanto la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, como la Comisión de la Verdad han sido los escenarios para la búsqueda de lo que pasó durante el conflicto. Delitos como el secuestro y el reclutamiento forzado de menores han sido y son discutidos. Y a este panorama se suma ahora lo dicho por la JEP y la Procuraduría, que advierten que las víctimas de la antigua guerrilla de las FARC también fueron sometidas a la esclavitud.
Este es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa, por eso nos acompaña el general en retiro Luis Mendieta, quien como todos sabemos fue secuestrado por las FARC en la cruenta toma de Mitú el 1 de noviembre de 1998 y quien estuvo en cautiverio más de 12 años hasta que fue rescatado en 2010. Gracias, general, por estar con nosotros en Sala de Prensa. Bienvenido. Gracias, cordial saludo, Juanita, y un saludo muy especial a todos nuestros amables seguidores por estas redes. General, para usted las FARC esclavizaron a los secuestrados. ¿Qué labores vio usted que les eran impuestas a los cautivos? Sí, por supuesto, y es que nosotros desde el comienzo siempre le hicimos las observaciones a quienes estaban allí, integrantes de la FARC, de la cantidad de crímenes que estaban cometiendo. Por lo tanto, un crimen de lesa humanidad, y está ahí contemplado, si no estoy mal, en el artículo 3, es la esclavitud. Y allí, como lo decía el doctor Luis Eladio Pérez, el solo hecho de estar con cadenas, con candados amarrados a los árboles, de transitar por la selva, al comienzo con con cordeles al cuello amarrados de las manos, posteriormente incluso con las cadenas, con los candados de a 2 o 3, en unas oportunidades nos taparon los ojos, nos tocaba caminar a ciegas. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de la masacre de Tacuelló. Allí esos integrantes también de esa agrupación terrorista que fueron allí eliminados por sus mismos integrantes. Ese era el ejemplo de cómo transitábamos nosotros allí por la selva, uno detrás de otro, encadenados. Y ese es el tema de esclavitud, porque así lo percibimos durante todo el tiempo del secuestro. Aparte de eso, pues también debemos mencionar cuando éramos obligados a transportar los morrales con la diferente comida. Allí eran largas caminatas, y recordar la caminata de la muerte, que fue que nos reventó porque fue un esfuerzo sobrehumano donde logramos sobrevivir casi que de milagro, pero allí cargar esos alimentos durante largas distancias, pues ese tema es tratado como de esclavitud. Y por supuesto, al comienzo, alias Oscar, que era el segundo, de alias César, que estaba extraditado en Estados Unidos, esa agrupación del primer frente de los terroristas de la FARC, allí nos obligaron a hacer trincheras. Todos los días cavábamos trincheras porque era allí donde ellos se ocultaban cuando había ametrallamientos y bombardeos, después de lo que ocurrió en Mitú en esos meses siguientes. Posteriormente, ya cuando fuimos trasladados a la zona de extensión, y también durante todos los casi 12 años fuimos obligados en oportunidades a cavar trincheras, en oportunidades a hacer huecos de la basura, que eso sí era constante cada 2 o 3 días, y lo que era hacer el hueco del chonto, hay veces se hacía para 5 o 6 días, pero hay veces que tocaba cada 2 o 3 días hacer estos huecos grandes donde nosotros hacíamos nuestras necesidades fisiológicas. Por lo tanto, considero que aquí se cometió esa grave infracción al derecho internacional, como fue el crimen de lesa humanidad de la esclavitud. General Mendieta, y usted estuvo 12 años secuestrado, siendo también víctima de todos estos tratos denigrantes que nos acaba de contar. En lo personal, ¿cómo hacía usted para mantenerse centrado, cuerdo? ¿Qué pensaba usted? ¿Qué decía usted en esos momentos? Sí, yo he insistido que, a Dios gracias, soy un creyente católico. Por eso considero de que mi Dios me ha protegido durante mucho tiempo y me ha permitido vivir. Y en ese tiempo me permitió llevar el día al día. Por lo tanto, era refugiarse en la compañía entre nosotros, los que íbamos allí al comienzo. Por supuesto, los 61 integrantes después del ataque terrorista a Mitú, y entre nosotros pues nos dábamos fortaleza, nos ayudábamos unos con otros. Posteriormente, ya en lo que fue la segunda etapa de ese secuestro, esa toma de rehenes, estando ahí con los mandos, pues también ocurrió de la misma situación, y ya allí llegaron los dirigentes políticos que fueron secuestrados, y posteriormente ya en esa división de 38 que estábamos allí secuestrados y que me correspondió un grupo de 10, los 10 pues pasamos varios años allí en esas infrahumanas condiciones, en esas jaulas, y allí para el caso personal era la confianza depositada en Dios y la oración. Yo creo que fue lo que me tuvo cuerdo, y a Dios gracias, pues hoy en día nuevamente repito que cada día no me canso de agradecer a Dios por ese milagro del don de la vida que me permite disfrutar día a día.
Un verdadero sobreviviente. General, y algunas de esas labores a las que eran obligados los secuestrados también tenían que ver con castigos. Sí, por supuesto, muchas veces fuimos castigados, especialmente en lo que ellos llamaban indisciplina, que de pronto no se apagaba el radio oportunamente cuando se aproximaba el avión y nos quitaban el radio, nos dejaban totalmente incomunicados. En oportunidades, compañeros, especialmente en Itu, pues fueron encerrados allí bajo la garita, en lo que era un hueco de estilo calabozo, y allí varios de ellos fueron encerrados. Posteriormente, otro que fue amarrado a un palo por algunos actos de indisciplina, pero las sanciones más fuertes siempre era que nos quitaran el radio. Y en el caso del último grupo que quedamos, de los 5 que estábamos en el tiempo del doctor Alan Jara, que quedamos 4, pues nos quitaron el radio a finales del año 2008, por lo tanto todo el año, final del 2008, todo el año 2009 y parte del 2010, pues estuvimos totalmente incomunicados. Esto era una sensación muy dura, muy fuerte, porque era para ya casi enloquecer, porque incluso entre los 4 compañeros que estábamos allí secuestrados, ya casi ni hablábamos, porque no había nada de qué hablar, únicamente era escuchar los ruidos de la selva, los ruidos de los pájaros, de la misma naturaleza, y únicamente recibir la comida cuando nos llevaban el almuerzo o el desayuno o la comida, o si estábamos transitando pues las 12 comidas diarias. Claro, prácticamente como una tortura, pues es que el radio era ese elemento que les permitía estar en contacto con esa realidad de la que los habían despojado. Y se podría hablar también de trabajos forzados. Y sobre esto que usted me acaba de contar, que me parece también trascendental, general, este tema de la tortura psicológica. Sí, es que la tortura psicológica era permanente, porque el hecho de que desde el comienzo nos apuntaban con las armas de fuego y nos intimidaban a matarnos, cuando nos llevaban a cavar las trincheras era con los fusiles apuntándonos también, cuando se hacían los huecos de la basura o se hacían el hueco del chonto, pero también en esta parte de tortura psicológica, en el caso personal, que ya lo he narrado varias veces, pues infortunadamente a mí me comunicaron a finales del año 2009 que el hijo mío había muerto en un accidente de tránsito. De ahí en adelante fue una tortura psicológica y me vine a enterar que mi hijo, a Dios gracias, estaba vivo el día del rescate, el día 13 de junio del año 2010, cuando me encontré ya al día siguiente en Catán con mi familia y los pude abrazar, y sobre todo darle gracias al Todopoderoso porque mi hijo estaba vivo y no estaba muerto, como lo había dicho uno de los integrantes de la FARC, en esa tortura psicológica que me tuvo durante más de 7 meses y que fue algo desesperante, angustioso, y que por supuesto no se lo deseo a nadie. Claro, es que no solo eran los castigos, no solo era este maltrato físico y esta obligación a cumplirlos, sino también este daño mental, ¿no?, que se hace. En los más de 12 años que estuvo secuestrado, general, ¿qué fue lo que más lo impactó? Sí, yo siempre recuerdo unas palabras del compañero Arturo Arcia, que decía que lo más duro del secuestro era desde el primer día hasta el último. Pero lo que sí impacta y que también aquí debemos mencionarlo como esa esclavitud era cuando vimos niños y niñas después del ataque a Mitú que eran obligados a transportar leña, a cocinar, a transportar el agua, y que allí eran niños y niñas que iban con su fusil y su equipo al hombre y sometidos a toda clase allí de tratos, diría yo, fuertes por parte de esa agrupación, pero allí iban con los demás integrantes de la FARC. Eso fue una situación dura, porque ver allí niños, jóvenes, uniformados, cargando sus morrales, cargando sus fusiles, es también una situación muy dolorosa. Por lo tanto, considero que los determinadores, los que ordenaron toda esta clase de crímenes internacionales y que hoy en día están en el Congreso de la República y sobre todo hacen giras por diferentes partes del país, pues asuman esa responsabilidad y confiesen la verdad de todo lo que ocurrió, porque infortunadamente pues están yendo por las ramas y no están diciendo qué fue lo que realmente pasó durante todo ese tiempo de conflicto. General, y sobre eso, basado también en su experiencia personal, ¿qué más falta por saber de lo que ocurrió en los campamentos donde la guerrilla tenía a los secuestrados? Sí, yo pensaría que en esta parte de los tratos crueles, inhumanos, la tortura, las jaulas que construyeron similares a los de la Segunda Guerra Mundial, estar ahí en esas jaulas muchas veces eran unos barrizales totales donde manteníamos con el agua casi que
cubriéndonos totalmente las botas. Muchas veces también al transitar íbamos con el agua, el barro, que casi que a la altura de la cabeza, del cuello, perdón. Entonces allí era una situación supremamente dura. Aparte de eso, pues también podemos mencionar que allí, en esas caminatas, la alimentación era restringida, no era sino dos, una hacia las 9 de la mañana y otra hacia las 4 de la tarde. Pero también tenemos que mencionar, y ha sido público conocimiento, la cantidad de vejámenes que cometieron con nosotros, y motivo por el cual tomemos dos ejemplos. Nuestro compañero Julián Ernesto Guevara, que murió en cautiverio porque no le suministraron las medicinas, no le dieron la adecuada alimentación, tampoco las condiciones sanitarias, sino por el contrario, allí estuvo botado durante todo el tiempo en la selva, cumpliendo esas órdenes de la FARC, y aquí es donde se configura este delito de la esclavitud. Y en el caso nuestro, pues estar obligados allí encerrados en esas jaulas, pues también se configura porque se estaba limitando nuestra libertad. Y un segundo ejemplo es el intendente Luis Hernando Peña Bonilla, que fue sacado de una de estas jaulas y también fue, según tenemos entendido, fusilado por esos problemas psicológicos que tenía. Aquí entonces vemos cómo se está configurando esta clase de delitos. Y si tomamos otros ejemplos, veamos el caso del gobernador de Antioquia, el exministro de Defensa y los integrantes de la Fuerza Pública que fueron asesinados aquí en Urrao. El caso de los 11 diputados también es un hecho execrable. El caso del capitán Quintero junto a 4 integrantes de la Fuerza Pública en el Bichada, que también fueron asesinados. El caso del mayor Elkin Hernández y de Gallecid Duarte, coronel, y en este momento, gracias al ascenso póstumo, brigadier general de la policía, más otros 2 suboficiales que fueron asesinados por parte de la FARC. Entonces veamos que allí se cometió ese delito también de esclavitud, porque cuando se trató seguramente de recuperarlos por parte de la fuerza pública, pues en ese propósito de no dejarlos rescatar, pues allí consideraban que eran de su propiedad y por lo tanto fueron asesinados. Es impresionante todos estos testimonios y además lo que nos falta por conocer, ¿no? Y usted respalda el trabajo que están haciendo la JEP, la Comisión de la Verdad, digamos, frente a esclarecer muchos de estos episodios oscuros del conflicto armado. Aquí destacamos el pronunciamiento por parte de la Procuraduría, que prácticamente puso a hacer un análisis a los integrantes de la JEP. No sé quién sería el magistrado que hizo la ponencia en la cual resaltamos estos hechos que hoy en día se están dando a conocer a la opinión pública, pero más que darlos a conocer, siempre estamos esperando de que haya ejemplares sentencias para que se aplique justicia a estos integrantes de la FARC y que también se les presione para que confiesen la verdad, porque hasta el momento los determinadores, los que están en el Congreso, los máximos dirigentes, no han querido asumir esa cuota de mando que tenían, esa cuota de responsabilidad y que fueron determinadores, y también únicamente se están descargando, por utilizar ese término, en los mandos medios como esos, como si ellos hubiesen sido los responsables. Aquí es bueno recordar que ellos tenían radio, todos los días hacían programa para dar las respectivas instrucciones. Aparte de eso, la misma fuerza pública ha incautado manuales de cómo era la forma que deberían tratar y de tener allí los secuestrados en esas aulas de concentración para los lugares donde estaban destinados para esa actividad. También es bueno mencionar casos como en el inicio del proceso de paz de los más de 700 secuestrados que habían y que hasta el momento pues no se conoce absolutamente nada, y los miles de desaparecidos, tanto civiles y especialmente de la fuerza pública, que fueron interceptados en las diferentes vías y que fueron secuestrados cuando iban seguramente a cumplir acciones de permiso, a visitar sus familias, y que hasta el momento pues se desconoce totalmente qué pasó con ellos. Es decir que entonces la FARC hasta el momento no ha contribuido en casi que nada con esa verdad, no se les ha aplicado la justicia, y en términos de reparación todavía estamos pendientes porque en absoluto han salido con nada. Y por último, en las medidas de no repetición, pues vemos que quedaron con un brazo armado que en este momento pues lo llaman disidencias, pero que está delinquiendo en diferentes partes del país bajo la sigla de la misma FARC. Claro, sin duda eso es mucho de lo que tienen que asumir los exmiembros de las FARC ante tantas denuncias de lo que esa guerrilla hizo durante más de 50 años. Y es muy probable, general, que existan graves hechos como secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos por esta guerrilla que nunca se conozcan. Por supuesto, yo creo que la gran mayoría no se van a conocer porque ellos no se van a endilgar la responsabilidad. Tomemos el caso de Luis Hernando Peña Bonilla. Está manifestando, por ejemplo, alias Sombra, que él se le entregó a alias el Mono Jojoy, y hasta ahí llega su responsabilidad.
Entonces, en conclusión, tendremos que la gran mayoría de todos estos crímenes internacionales que se cometieron pues van a quedar ocultos. También si tomamos el caso del ataque a Mitú, de los 14 civiles que fueron sacados de sus residencias, que algunos de ellos fueron arrodillados y fusilados en la vía pública, otros que fueron asesinados en sus viviendas por parte de los terroristas de la FARC. Ellos hasta el momento no han querido dar ninguna luz de qué fue lo que pasó allí, ni cuál fue su responsabilidad, y por lo tanto, pues serán casos que como no han querido asumir una responsabilidad, no han querido confesar la verdad, pues sería uno de los ejemplos de los seguramente centenares y miles de casos que no se tendrá conocimiento ahora ni es posible que hacia el futuro. Lamentable también, y creo que esta pregunta se la habrán hecho muchas veces, general, pero es muy difícil no hacerla luego de lo que usted nos ha venido contando a lo largo de esta transmisión. ¿Usted ya perdonó a esta guerrilla que le quitó 12 años de su vida? Que perdón es un don espiritual que quisiéramos tenerlo. Alguien dice que para perdonar hay que hacer un acto de contrición y también te demostraron un arrepentimiento, y hasta el momento, pues infortunadamente la FARC no lo ha hecho, eso por el perdón hacia ellos. El perdón a mí mismo, diríamos, ya en la parte interior, una sanación espiritual, cicatrizando, cerrando las heridas en mi cárcel, ya ese tema. Por lo tanto, si yo estuviera pensando en todas esas actividades que allí ocasionaron en forma dolorosa, pues inmediatamente no estaría disfrutando mi vida. Por lo tanto, para mí lo más importante hoy es vivir el día a día con mi familia, con mis seres queridos, y estar ejerciendo diferentes actividades, porque pues gracias a esa generosidad de Dios, hoy un día puedo vivir un día más, seguramente puedo estar en libertad, puedo estar disfrutando de cosas maravillosas que Él nos provee diariamente. Entonces el hecho de viajar, de comer alimentos, de estar en una cómoda casa, de tener un buen alimento, pues eso es más que suficiente para quienes estuvimos allí en condiciones y sufrimos toda esa clase de privaciones, de limitaciones. Entonces, por lo tanto, hoy en día es ojalá pasar desapercibido ese tema de lo que allí ocurrió y más bien pensar en disfrutar totalmente y a plenitud la vida. Y recuperar la vida, hay mucha grandeza en eso, general. Es un episodio muy difícil de la historia del conflicto armado en nuestro país. Todo esto que hemos venido mencionando, los castigos, la esclavitud, la tortura física, pero también psicológica, cómo trataban literalmente como cosas a los secuestrados, una práctica perversa usada por las FARC, pero sin duda esta revelación que hace la Procuraduría, también la JEP, son un paso trascendental para conocer la verdad de lo que pasó, también avanzar como sociedad y construir una memoria histórica real sobre el conflicto en Colombia. Grave también eso que veníamos mencionando, general, a lo largo de esta conversación, muchas de esas torturas, secuestros, desapariciones, pues tal vez nunca tengamos noticias, nunca se sepa realmente qué fue lo que pasó. Es el general en retiro Luis Mendieta. Gracias, general, por su tiempo, por este análisis y también, por supuesto, por su testimonio. A usted, muy amable, Juanita, y un saludo muy especial para los integrantes de la mesa de trabajo, a todos nuestros seguidores por estas redes, un cordial saludo y muchas bendiciones. Gracias, general, que esté muy bien. Hasta aquí, sala de prensa de Noticias Caracol Ahora. Los vamos a dejar entonces con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.